La formación reticular es una estructura en forma de red que va desde la médula espinal hacia el tálamo, atravesando el tronco del encéfalo, el subtálamo, hipotálamo y el tálamo inclusive. ¿Sí? Y a partir de allí tiene montones de conexiones hacia la corteza cerebral. Anatómicamente está compuesto por 3 columnas longitudinales que de interno a externo son la columna mediana, que es la columna central, una columna medial o interna y una columna lateral, con múltiples conexiones entre sí. Conexiones que le llegan desde las aferencias provenientes desde la médula, el cerebelo, distintos sistemas sensoriales, el hipotálamo y sistema límbico y la corteza cerebral, y eferencias que van hacia la médula, hacia el cerebelo, hacia el hipotálamo, sistema límbico y hacia la corteza cerebral para dar respuestas, ¿sí? Se dice que la formación reticular prácticamente influye por sus múltiples aferencias y eferencias en todas las funciones corporales. ¿Qué funciones? Control del músculo esquelético, control de la respiración, control de los músculos faciales y de la mímica y las expresiones y las emociones, no solo por el control del músculo esquelético, sino también por su conexión con el sistema límbico. Control de las sensaciones somáticas y viscerales que tienen que ver también con las conexiones con los sistemas respectivos. Control del sistema nervioso autónomo. Control de la postura por su conexión con el cerebelo y el aparato vestibular y porque controla el tono muscular también. Control del sistema endocrino a través del eje hipotálamo-hipofisario. Ya van a ver cuando veamos endocrino, van a ver que el hipotálamo ejerce una influencia muy grande sobre la hipófisis, y la hipófisis es la que genera una secreción de una cantidad de hormonas muy grandes que actúan a su vez sobre numerosos órganos del cuerpo, ejerciendo función sobre un montón de funciones, valga la redundancia, ¿sí? De sistemas y de funciones. Influencia sobre los relojes biológicos tiene que ver con su conexión con el hipotálamo, control, ciclo, sueño, vigilia. Ahora vamos a ver que aparte de su conexión con el hipotálamo, la formación reticular forma de un sistema parte de un sistema muy importante que es el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que es el responsable de que nosotros estemos despiertos y vigilantes y no dormidos. Así que bueno, en función de todas las actividades que genera esta sustancia reticular, es la importancia y la relevancia que tiene, ¿sí? ¿Qué sucede? La formación reticular forma parte de lo que es el sistema activador reticular ascendente. La cantidad de información somatosensorial, de sentidos, por ejemplo, la información somatosensitiva desde receptores del dolor, propioceptores, receptores del tacto, desde todo lo que es auditivo, vestibular, impulsos visuales. Toda esa información hace que se conforme este sistema que hace relevo en el tálamo y que genera múltiples conexiones, como si fuera un abanico hacia la corteza, ¿sí? Se proyecta hacia la corteza. Entonces, ¿eso qué significa? Que permite que yo me despierte y que esté consciente, ¿sí? Si ese sistema está activo, la corteza está activa. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, me prenden la luz de golpe, ¿sí? Yo escucho un ruido fuerte, me aplauden, me mueven la cama, ¿sí? Me tocan o me golpeo o me acarician fuerte, ¿sí? Me mueven.
yo me despierto. ¿Por qué? Porque toda esa información la recibe la formación reticular, la releva en el tálamo y el tálamo envía información a todos los sectores de la corteza que hacen que yo me haga consciente de esa información y me despierte. Pero ¿qué sucede? No todas las vías sensoriales hacen relevo en el tálamo. Si recuerdan, la vía olfatoria no hace relevo en el tálamo. Por eso es muy peligroso quedarse dormido con las estufas prendidas, porque el olor al monóxido de carbono, los olores no nos despiertan porque no hacen el relevo talámico que corresponde para activar a la corteza. ¿Sí? Entonces, esto lo dijimos recién. El sistema activador reticular ascendente o SARA lo que hace es controlar el despertar y el nivel de conciencia. ¿Sí? Todos los estímulos, ya sean sensitivos, propioceptivos, nociceptivos, una luz muy intensa, una alarma, activa el SARA. Y esto activa la corteza y a su vez me despierta. Se dice entonces que cuando el SARA está activo hay un aumento generalizado de la actividad cortical. Por eso, en un electroencefalograma se puede ver la actividad cerebral, si está aumentada o no, y en el electroencefalograma vamos a ver distintos tipos de ondas según el estado de conciencia que tengamos, o de actividad cortical. Bien, las personas conscientes, ¿sí?, están despiertas, conscientes de sí mismas y de todo lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque tanto la formación reticular como la corteza están intactas. ¿Sí? Si hay alguna lesión que suprime ese mecanismo de alerta reticular, decimos que hay inconsciencia. ¿Por qué? Porque si la formación reticular está lesionada, no existe ese abanico talámico o de proyecciones hacia la corteza. ¿Sí? Entonces, hay distintos estados de conciencia: la somnolencia, el estupor y el coma. Cuando hablamos de una persona somnolienta, hablamos de una persona que se mueve, que habla muy lento, que apenas mueve los ojos, ¿sí? Cuando hablamos de una persona estuporosa, es esa persona que solo habla cuando se le aplica un estímulo doloroso, que está con ojos cerrados y que tiene muy poquito movimiento voluntario de ojos. Ahora, cuando un paciente está en coma, ¿sí?, se dice que está en un estado de inconsciencia, ¿sí? No habla, permanece con los ojos cerrados y quietos, ¿sí?, y solo responde en forma refleja. Eso es porque está suprimido el mecanismo de alerta reticular. Entonces, esa persona está inconsciente y no está despierta, ¿sí? Distinto es el estado vegetativo persistente, donde la formación reticular está intacta, pero la corteza cerebral no funciona, ¿sí? Entonces, la persona está despierta porque su formación reticular está recibiendo un montón de estímulos y enviándolos, pero no puede tener conciencia porque la corteza está lesionada, ¿sí? Entonces, tampoco puede responder a estímulos dolorosos ni a órdenes verbales. Yo creo que ese fue el caso, siempre lo mencionamos, de Gustavo Cerati durante tanto tiempo. Entonces, como resumen, podríamos decir que es posible estar despierto, pero sin conciencia, pero no se puede estar consciente sin estar despierto, ¿sí? Yo necesito el SARA activo para estar despierto, independientemente de la corteza, ¿sí? Pero no puedo estar consciente si no estoy despierto, ¿sí? El hecho está en que, bueno, este pobre hombre vivió muchos años así. Bueno, hablando de lo que es el control neurohormonal del encéfalo, hablamos de todos esos sistemas
inmersos en la formación reticular, que son los encargados de secretar o producir los neurotransmisores que van a controlar las funciones cerebrales y en general, ¿sí? Entonces, tenemos al sistema noradrenérgico, que es excitador, que lo que produce es noradrenalina, que a partir del locus coeruleus del tronco cerebral produce noradrenalina y se extiende todo ese sistema a todas las áreas del encéfalo, o casi todas, ¿sí? Dicen que tiene que ver con la génesis o la producción del sueño MOR o REM, ¿sí? No vamos a ver sueño, pero tiene que ver con eso, ¿sí? El sistema dopaminérgico es inhibidor, a veces excitador, se extiende hacia los ganglios basales. Acuérdense, sustancia negra produce dopamina. Acuérdense de que en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, este neurotransmisor es insuficiente, ¿sí? Otro sistema es el sistema serotoninérgico. Lo que secreta es serotonina. La serotonina ya la vimos cuando vimos el sistema endógeno de analgesia en la clase de dolor. Sabemos que es inhibidor, es un neurotransmisor inhibidor por excelencia, sobre todo en ese sistema endógeno. Inhibe ¿qué cosa? La señal ascendente de dolor, que sobre todo a nivel del asa dorsal de la médula, ¿sí? Y donde más se secreta la serotonina es a nivel de las estructuras de la línea media, de la protuberancia y el bulbo, en los núcleos del RAS. Fíjense, acá están. Estos son los núcleos del RAFE. Acá se secreta la serotonina. La dopamina se secreta en la sustancia negra del mesencéfalo y va hacia los ganglios basales. En el locus coeruleus se secreta la noradrenalina, que va a excitar a todas las áreas del encéfalo y hacia el cerebelo. Y esta área que está acá, esta célula gigante, ¿sí?, de la formación reticular, forman o secretan o segregan acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina ya vimos que era el neurotransmisor por la excelencia en la sinapsis neuromuscular, ¿sí? Esos neurotransmisores ascienden hasta el diencéfalo y descienden hacia la médula espinal. Entonces, por un lado se encargan de la contracción y por otro lado se encargan de un sistema nervioso vigilante y excitado. Siempre es excitador. Otros neurotransmisores específicos que ya vimos, los vimos por ejemplo en la clase de dolor, los encefálicos, las encefalinas, el GABA, que es inhibidor también, el glutamato en la vía de dolor agudo y crónico en su inicio, la histamina en el proceso de la inflamación, los neuropéptidos grandes como la vasopresina u hormona antidiurética, que ya la vamos a ver cuando veamos endocrino, la ACTH, que es la hormona corticotropina, que también actúa sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol y generar otras acciones. En fin, muchos neurotransmisores, muchos que ya hemos venido viendo en las clases anteriores y otros que vamos a ver en las próximas, ¿sí? Ahora, como último, todo el encéfalo, ¿sí?, tiene que tener un freno, ¿sí? No puede estar excitado todo el tiempo. Entonces, hay un área inhibidora, ¿sí?, que también está en la formación reticular, que funciona ¿de qué manera? Excita a las neuronas serotoninérgicas que producen la serotonina. ¿Para qué? Para que inhiban al área excitadora del cerebro y baje la actividad de las porciones superiores del cerebro, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, el encéfalo tiene un área facilitadora,
¿sí? Y un área inhibidora de ese área facilitadora que modula la actividad de las porciones superiores, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que quede clarito. Lo que no se entienda lo volvemos a ver en la clase de repaso, ¿sí? Y bueno, los veo la próxima.